¿Ok? Lo mismo pasa con el combustible. El combustible, cuando se calienta, cambia su viscosidad, cambia su densidad, por así decirlo. Se vuelve más aguado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que el SM dice, señor inyector, le voy a energizar la bobina, le voy a energizar 2 segundos, 2 milisegundos, para que usted me inyecte 200 miligramos de combustible. Pero eso cuando el combustible estaba frío. Pero cuando el combustible se calentó, que ahora es más aguado, el SM abre el solenoide, ¿no?, del inyector, lo activa 2 milisegundos y ya no entran 200 miligramos de combustible, ahora entran 220, 230, 240 miligramos de combustible, porque el combustible ahora es más aguado, es menos viscoso. Sí, no sé si me entienden, pero intento explicar que como cambió la propiedad del aceite, del combustible en este caso, que ahora es menos espeso, ahora está más aguado, más líquido, por así decirlo, entra más fácilmente al inyector. Entonces, 2 milisegundos ya no me permiten que entren 200 miligramos exactos. Ahora me entran 230 o 140 miligramos. ¿Cómo hace el SM para hacer esa corrección? Y bueno, lo mismo. Si me entra más combustible, pues el motor va a girar disparejo. El SM quiere que gire a 1000 revoluciones, me está a 1100, 1050, 1080, no va a estar estable, pues estoy inyectando más de lo que debería. Y el SM va a estar peleando por compensar. Pero el tema es la densidad o la viscosidad del combustible en este caso. Y como ese motor no tiene sensor de temperatura, lo que hace el SM es que mide el consumo de corriente del solenoide. No es lo mismo el combustible que llega a ese solenoide, a ese actuador, el combustible que le llega cuando está frío a cuando está caliente. Cuando está caliente, la resistencia de esa bobina cambia. Por lo tanto, el consumo de corriente de esa bobina cambia. Y el SM lo que analiza es ese consumo de corriente que cambió. La variación en el consumo de corriente le hace entender al SM que el combustible, en este caso, cambió de temperatura y ya no está tan espeso, ahora está más aguado, está menos viscoso. Entonces, no solo pasa para el aceite, Rey, que creo que era el que preguntaba, también pasa para el combustible. Realmente pasa para cualquier líquido que cambien su densidad, su viscosidad, perdón, con respecto a la temperatura. Entonces, fíjate que Y la sí es muy capacidad importante. también. Señor. La capacidad también. O sea, si vos pones un combustible en un tacho de metálico al sol, fíjate cómo aumenta la cantidad. Mira, Y acá, si bueno, lo acá hay unas sacás del preguntas. calor y lo sacás del calor y lo pones al frío, fíjate cómo disminuye. Los átomos cambian de estado. Dale, Luis, mira, acá hay otras preguntas que me dicen, pero hay unas que sí son complicadas de contestar. Buenas noches, no soy técnico, pero en mi empresa hay un generador Walker G50 y de momento se apaga sin tener carga. Pero ¿por qué razón se apaga así, sin mayor información? No sé decirte, sin tener carga, pero listo, se apaga sin estar funcionando la parte del generador. El generador no está consumiendo o no está aumentando la carga del motor. Eso es lo que te entiendo. Pero podría apagarse por temas de combustible, podría apagarse por temas de lubricación, podría apagarse por una Por protección que falta de tenga que se alimentaciones, apague. Hay por camiones que alguna falta de alimentación, ¿cómo? por alguna falta de alimentación en algún SM o en O sea, algún puede ser sensor. eléctrico, puede ser un sensor, puede ser combustible, puede ser presión de lubricación. Hay tantos puede ser que necesitaríamos de pronto como datos más concretos para poder ayudarte, Larry. Nacho dice, ahí me pasó mucho como tú eres 926 Mercedes, llegados de la agencia con 3 meses de trabajo hace como 6 años, se dañaban los turnos, debe ser los turbos, se dañaban los turbos cada 3 Turbocargadores. meses. Y sí, debe ser los turbocargadores. Se llaman los turbocargadores cada 3 meses. Y me comentaba un mecánico que salió una máquina con turbo. Ok, en este caso es lo que comenta, que como hubo un defecto de fábrica y hubo una serie de turbos que salieron malos. Entonces se dañaba a los 3 meses, siendo turbos nuevos.
¿La viscosidad del aceite influye en la presión del diésel en la bomba de alta presión? Ah, bueno, sí. Ya entendí la pregunta ahorita de Reinaldo. En lo particular, en este sistema HUI, sí. Permíteme y te busco la diapositiva que era esta y me echo para atrás. En este sistema de alta presión, en el sistema HUI, tú tienes internamente aquí un popper, una válvula. Aquí, así. Algo así. Entonces, el solenoide abre y jala una válvula, un popper de aquí. Y esta valvulita permite que el aceite entre al inyector. Cuando este aceite entra al inyector, dependiendo de la presión que traiga ese aceite, así va a ser la presión que se genere. Yo te decía, la relación es de 7:1, creo yo. Entonces, si aquí me entran 500 psi, la presión de inyección a la salida de la tobera va a ser de 3.500 psi. O sea, acá me entran 1.000 psi, acá va a tener 7.000, 2.000, acá va a tener 14.000 y así sucesivamente. Aquí hay una amplificación de presiones por diferencia de áreas. El área de este cilindro, de este acá arriba, es diferente, 7 veces más grande que el área de la base de la válvula. Entonces, por diferencia de área se da esa elevación de presión. O sea, que básicamente lo que hace este inyector es tomar el combustible, de este combustible estamos dando esta presión de baja. Esta valvulita viene regulada 45, 50 psi, algo así, no recuerdo exactamente. Creo que eran 45 psi, son presiones bajas. En Caterpillar creo que hasta 60 psi, algo así. 45 en Intel, creo que así era. Pero son presiones bajas de combustible. Y la presión se eleva es dentro del inyector. Algo así como el inyector bomba que explicaba Luis, pero aquí lo tienes adentro. Y el fenómeno es que esta presión de aceite que viene de la bomba de alta, una alta presión de aceite, no de lubricación, presión de aceite para la inyección, multiplica acá por temas de áreas dentro del inyector y te eleva la presión de combustible. Entonces creo que esa sería tu pregunta, Rey, con respecto al tema de la importancia del aceite en la presión del diésel. Obviamente, si este aceite está muy degradado, si este aceite es muy viejo, está muy deteriorado, ya no tiene la viscosidad que debería tener, voy a tener pérdidas de presión en el sistema de lubricación, voy a tener pérdidas de presión en el sistema de alta y por ende voy a tener pérdidas de presión en el sistema de inyección. O sea, digamos que todo eso es una cadena, ¿sí? Eso pasa mucho cuando el aceite es de mala calidad, cuando se hace un mal mantenimiento. Este motor es muy maricón con el tema del mantenimiento. O sea, toca hacer su mantenimiento puntual sí o sí, porque cualquier mugrecito, cualquier contaminación te va tapando enseguida la válvula del actuador, que se pega mucho, te daña la bomba, te tapa y te daña los inyectores. Estos plungers de acá arriba tienden a pegarse demasiado. Y hasta eso podría perjudicar también, Gustavo, si cambian el grado de aceite. Acá Osman comenta, ¿hay radiadores que no se pueden baquetear o limpiar por dentro? Hay que tener mucho cuidado. Pues sí, obviamente. Inclusive hay gente que supuestamente repara radiadores y tiene una fuga y lo que hace es condena esa tubería. Entonces ahora tienes menos serpentines. O sea que estás reduciendo la eficiencia de disipación de ese radiador. Entonces digamos que ese tipo de reparaciones o limpiezas debería hacerse con gente que conozca el tema, ¿no? Y creo que esa fue la última.